Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros, iniciando la sesión del día de hoy. Problema, si no pueden conectarse a la sesión, no hay problema. El día de mañana, la próxima sesión que tengamos ahí, anotan la razón por la cual no estuvieron presentes. De acuerdo, sin problema. Bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar revisando nuestros conceptos iniciales del cinemática, que es lo que vamos a ver a continuación en este curso, en este tercer parcial. Y vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer y vamos a revisar unos conceptos adicionales importantes para este curso. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quiera compartir con el grupo? Adelante. Nada, profe. No, profe. Ok, gracias. Voy entonces a compartir mi presentación que estábamos utilizando el día de ayer para que sigamos ahí revisando estos conceptos iniciales. De hecho, voy a dar un repaso rápido de lo que platicamos el día de ayer. Veíamos que vamos a hablar en este curso, o en esta parte del curso, de cinemática, que es una parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin atender a la causa que los produce. Entonces, vamos a ver, básicamente, estudiar las características que tienen esos movimientos. Y veíamos que había diversos tipos de movimientos, algunos ejemplificados en estas imágenes. Movimientos como el de caída libre, en el cual los cuerpos pues caen debido a la atracción de la gravedad y desarrollan unas ciertas características ese movimiento que vamos a estudiar. O movimientos que se realizan en línea recta, como el que está realizando esta moto que está ahí arriba, esta animación de la moto, o este vehículo en la imagen del medio, un vehículo de carreras, que parte de una posición inicial y de estar en reposo hasta la meta cuando alcanza una velocidad final. Y entonces vamos a estudiar esas características de la velocidad, del desplazamiento y todo lo que tiene que ver, que está implícito en este movimiento, que también se hace en línea recta, pero con una velocidad variable. Y como eso vamos a estudiar también este movimiento ejemplificado en la parte inferior, cuando un proyectil es disparado por en este caso, una bala de cañón disparada por un cañón, y realiza un movimiento con esta trayectoria. Esta trayectoria tiene una forma muy particular
que nosotros podemos identificar como una curva que conocemos y que tiene un nombre bien específico, que se llama una parábola. Por esta razón, este movimiento se llama un tiro parabólico, porque la trayectoria que genera, pues es precisamente una trayectoria parabólica. Y vamos a estudiar también, si nos da tiempo, lo que son los movimientos circulares, el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado, que es el que realizarían estas poleas por efecto de impulsarlas por medio de esta manivela o por medio de esta banda que mueve la otra polea. Finalmente las poleas lo que realizan son movimientos circulares que pueden ser uniformes o pueden ser uniformemente variados dependiendo de cómo cambia su velocidad. Y bueno, vimos todo eso y vimos también que para la definición aquí de movimiento se refiere precisamente a cuando un cuerpo ocupa diferentes posiciones conforme pasa el tiempo. Eso es lo que podemos identificar como movimiento. Y cuando un cuerpo pasa de una posición a otra, ocupa diferentes posiciones conforme transcurre el tiempo, genera una trayectoria. En este caso, la imagen de la derecha, este señor se está moviendo y se está moviendo a través, digamos, siguiendo esta trayectoria de la línea azul. Si marcáramos cada posición que ocupa durante todo este tiempo que se traslada desde el punto A hasta el punto B, quedaría dibujada esta línea curva. Y eso sería la trayectoria que sigue esta persona. Y el desplazamiento propiamente que realiza es una línea recta desde su posición inicial en el punto A hasta su posición final en el punto B. Más adelante retomaremos esta parte del desplazamiento, pero aquí vemos que son dos cosas diferentes, la trayectoria y el desplazamiento. Y entonces la trayectoria pues es ese conjunto de posiciones que se ocupan cuando se mueve un cuerpo de un lugar a otro. Decíamos aquí el ejemplo de la mosquita que pues se mueve y vuela de manera aleatoria, describiendo ahí algunas curvas, algunos círculos incluso, para moverse desde un punto A hasta un punto B. Estos puntos azules marcados sobre la superficie, pues señalan la trayectoria de esta mosquita para moverse del punto A al punto B, pero realmente lo único que se desplaza esta mosquita es desde el punto A hasta el punto B. Si marcamos una línea recta desde que une esos dos puntos, entonces tendremos el desplazamiento real que realiza esta mosquita. Y así sucesivamente. Bueno, entonces, cuando un cuerpo se mueve y ocupa diferentes posiciones conforme transcurre el tiempo, recorre una distancia. Y esa distancia, pues, es una cantidad escalar que indica qué tan larga es esta trayectoria. Es decir, si nosotros colocamos una cinta que pueda medir toda esta longitud que tiene esta trayectoria que siguió la mosquita para ir del punto A al punto B, entonces estaremos midiendo la distancia, la longitud de esta trayectoria. Eso sería la distancia que recorre la mosquita, mientras que el desplazamiento es una cantidad diferente, que vamos a ver más adelante que este desplazamiento pues tiene otras características, aparte de una magnitud de distancia. Veíamos también que el movimiento requiere, para poder identificarlo como tal, un marco de referencia. Es decir, aquí podemos usar referencias como lo es una rosa de los vientos que estamos viendo aquí. Si algo está, por ejemplo, ahorita este árbol con respecto a esta casa, pues está en una determinada dirección. Dijimos que estaba en una dirección oeste, pero si esperamos algún tiempo y vemos que este árbol sigue estando en ese punto, pues podemos determinar que no se mueve, porque pues no está cambiando su posición conforme pasa el tiempo. Sin en cambio, si lo que estoy analizando es el movimiento de mi cursor, bueno, y quiero saber si ese cursor se está moviendo, pues puedo ver que conforme pasa el tiempo tiene una posición diferente. Y entonces estoy efectivamente determinando que ese se está moviendo.
Si este cursor se estuviera moviendo en esta dirección, por ejemplo, que está haciendo ahorita, diríamos que se está moviendo hacia el norte. Y si estuviera moviéndose en esta dirección, diremos que se está moviendo hacia el este. Entonces, para poder determinar eso, usamos esta referencia, que es esta rosa de los vientos, porque eso me da la dirección. Y esa puede ser una posibilidad, pero lo más común es que nosotros usamos como referencia un sistema de ejes cartesianos, ya sea que sean únicamente los ejes X y Y, formando un plano cartesiano, o que en su caso tengamos un cuerpo en algún punto del espacio y tengamos que hacer uso de un sistema tridimensional de ejes para determinar la posición de ese cuerpo. Pero bueno, en este curso vamos a trabajar solamente sobre el plano, entonces será suficiente con un sistema de ejes cartesianos para representar la posición de un cuerpo. Y eso es lo que teníamos aquí en la última lámina que realizamos el día de ayer. Un sistema de referencia o un marco de referencia, pues es precisamente un sistema de ejes cartesianos en donde podemos marcar la posición que ocupa un cuerpo en cada momento. Estos puntos A, B y C podrían ser las posiciones de un cuerpo en diferentes instantes. Y entonces decíamos que este marco de referencia nos permite trazar trayectorias, medir desplazamientos, calcular velocidades o determinar otras cantidades físicas, por ejemplo, marcar vectores de posición. Y un vector de posición es un vector que determina la posición de un cuerpo en un instante dado. Si hacemos esa referencia, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en este plano de la derecha, podríamos decir, si trazáramos un vector que fuera del origen hasta este punto, podríamos estar trazando un vector de posición. Es un vector de posición, normalmente lo vamos a nombrar como un vector R. Es un vector que tiene una cierta magnitud y una dirección y un sentido, y me indica el punto donde está colocado un objeto en un instante dado. Si ese objeto de alguna manera se mueve y después de cierto tiempo ya no está en esa posición, sino está en una posición diferente, entonces podemos trazar un segundo vector de posición, que sería este. Este vamos a llamar el vector de posición 1. Este vamos a llamar el vector de posición 2, porque me va a indicar la posición en que se encuentra en un segundo instante. Y si después se mueve de alguna manera y ocupa una posición diferente en otro instante, pues podemos trazar un tercer vector de posición. Para cada posición que ocupe este cuerpo, podemos trazar un vector de posición. Nuevamente decimos, un vector de posición es un vector que determina la posición de un cuerpo en un instante dado, de acuerdo a la definición que tenemos aquí. Y bueno, trazar estos vectores, poderlos dibujar representando la posición que ocupa un cuerpo en algún momento, nos va a permitir precisamente realizar lo que dice aquí en la lámina. Nos va a permitir en su momento trazar la trayectoria que siguen estos cuerpos o medir los desplazamientos que realizan o calcular las velocidades. Por ejemplo, trazar la trayectoria, bueno, si yo tengo dos puntos en los cuales ha estado un cuerpo, pues puedo trazar una trayectoria posible de esta manera. Vamos a suponer que el cuerpo se movió del punto A al punto B. Entonces, si se movió en línea recta, pues puedo suponer que la trayectoria de este movimiento fue así, del punto A al punto B. Estos puntos que marqué son la trayectoria que siguió el cuerpo para moverse del punto A al punto B. Y también puedo trazar una trayectoria posible del punto B al punto C, que sería esta. Bueno, esa es una de las cosas que puedo hacer con estos vectores de posición. La otra es que puedo determinar un desplazamiento si trazo los vectores que vayan directamente desde un punto a otro. Por ejemplo, del punto A al punto B, puedo decir que este vector negro que estoy dibujando aquí ahorita, este representa el desplazamiento para ir del punto A al punto B. Les recuerdo, creo que lo mencionamos ayer, que en esta parte del curso vamos a nombrar los desplazamientos con esta letra S,
Es una sigla en inglés para el desplazamiento. Y así lo vamos a simbolizar. Entonces también para eso nos sirven estos vectores de posición. Y bueno, así lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar más adelante para referenciar la posición de un objeto con respecto a un sistema de referencia. Lo que tenemos en la parte de abajo, bueno, pues es lo mismo, vectores de posición que tienen, en el primer caso del lado izquierdo, una referencia sobre dos ejes, solamente un eje Y, es decir, sobre el plano, y el de en la figura de más a la derecha, pues es un vector de posición, pero que está colocado, este objeto está en el espacio, de tal manera que tenemos que referenciarlo a tres ejes, al eje X, al eje Y y al eje Z. Porque este ya es un punto que no está sobre un plano, sino está en algún lugar del espacio. Perdón. Y hasta ahí lo que vimos el día de ayer, muchachos. Está rápidamente ahí el resumen. Hasta aquí pregunto, ¿alguna duda, comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que se me haya pasado? No, profe. No, profe. ¿No? Vale, gracias. Pues vamos a seguir definiendo aquí otras cantidades importantes. Perdón. Están aquí marcadas. Y precisamente vamos a hablar aquí, vamos a fijar el concepto del desplazamiento, que ya lo hemos estado mencionando, pero aquí vamos a fijar ese concepto del desplazamiento. El desplazamiento que realiza un objeto que se mueva, pues para empezar, es una cantidad vectorial. Eso lo debemos recordar. Quiere decir que es una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido, como todos los vectores. Y además, la forma en que se conforma esa, válgame la redundancia, la forma o qué se refiere esta cantidad vectorial es el cambio de posición que sufre una partícula. Recordemos que una partícula es un cuerpo, la representación de un cuerpo cualquiera, en un marco de referencia. Es decir, si nosotros podemos ver con respecto a una referencia que haya un cambio de posición, entonces podemos decir que hay un desplazamiento de ese cuerpo. Y ese desplazamiento será una cantidad vectorial que va a tener magnitud, dirección y sentido. Este desplazamiento pues tiene varias características. Para empezar, tiene una velocidad, bueno, antes de pasar a eso, vamos a tratar de entender o de fijar esta parte. El cambio de posición de una partícula. Si tenemos aquí un algo en el punto A, en la imagen de la derecha, un algo en este punto A, vamos a pensar nuevamente en la mosquita que teníamos en la lámina anterior, una mosquita volando desde el punto A hasta el punto B. Entonces, cuando esta mosquita vuela del punto A al punto B, lo que hace es seguir una trayectoria que es la que está definida por estos puntos oscuros, que ahorita voy a repasar. Entonces la mosquita vuela así de esta manera, pues no uniforme, sino haciendo ciertas piruetas, ciertos círculos, ciertas curvas. Y esta es la trayectoria que sigue la mosquita para ir desde el punto A hasta el punto B. Esto es lo que llamamos su trayectoria. Que ya lo mencionábamos antes. La trayectoria. Lo voy a abreviar aquí para no ocupar el espacio más adelante. Pero lo que queremos ver ahorita es el concepto de desplazamiento. Y el desplazamiento es precisamente, dice, el cambio de posición de una partícula con respecto a un marco de referencia. El marco de referencia es propiamente estos ejes que tengo aquí, el eje X y el eje Y. Están aquí y este es el punto de origen de este marco de referencia. Entonces, si hay un cambio de posición de la partícula con respecto a esta referencia, entonces podemos decir que este objeto se desplazó, tuvo un desplazamiento. Y entonces regreso a la idea que teníamos antes de que puedo trazar un vector de desplazamiento, un vector de posición, perdón. Si marco la posición por medio de un vector, la posición inicial, voy a llamar que esta es la posición inicial, voy a llamarle el vector de posición 0.
inicial. Esa es la posición inicial. Pero también puedo marcar un vector de posición final. Sería este. Vamos a llamarle un vector de posición final R. Como veo, estos dos vectores no son iguales, entonces asumo que hay un desplazamiento porque hay un cambio en la posición de este cuerpo. Y entonces el desplazamiento es precisamente la diferencia de esos dos vectores. Es este vector que está aquí, este vector negro, es el desplazamiento. Un vector que va directamente desde el punto A hasta el punto B en línea recta. Te lo voy a repasar en rojo, estaba en negro, lo voy a repasar en rojo. Esto sería el desplazamiento. Y me representa un cambio de posición de este cuerpo, en este caso la mosquita, que se desplazó desde el punto A hasta el punto B. Entonces ahí podemos distinguir claramente la diferencia entre la trayectoria que recorre la mosquita de ir del punto A y el desplazamiento real que realiza solamente desde el punto A al punto B, mostrado por este vector rojo. Nuevamente, para tratar de afirmar eso, vamos a ver la imagen que tenemos en la parte de abajo a la izquierda, hasta la parte inferior. Ahí tenemos un objeto que se mueve desde esta posición X0 a esta posición X final, XF, y este objeto se mueve siguiendo esta trayectoria, es decir, cada instante que pasa el tiempo va recorriendo esta trayectoria, va describiendo esta forma, su movimiento. Y esta trayectoria, si la medimos, que es esta línea verde que está por encima, esto representaría la distancia que se recorre para moverse desde el punto X0 hasta el punto XF. Pero eso es diferente al desplazamiento, porque el desplazamiento es la distancia que hay, pero en línea recta, desde el punto X0 hasta el punto XF. Entonces ahí podemos ver también claramente la diferencia entre la trayectoria y la distancia recorrida con respecto al desplazamiento, que pueden ser diferentes. En algunos casos pueden ser iguales, pero pueden ser, generalmente son diferentes. Y entonces aquí, muchachos, ya definimos este desplazamiento, ya lo ubicamos con respecto a una referencia. Y vamos a ver que este desplazamiento tiene ciertas características. Están marcadas aquí. Este desplazamiento tiene una característica que se llama velocidad. Es decir, un cuerpo se puede desplazar a una cierta velocidad. Y la velocidad es una cantidad vectorial también como el desplazamiento. Y esa cantidad vectorial indica la rapidez con que cambia la posición de la partícula conforme transcurre el tiempo. Eso es lo que me dice esta definición. Indica la rapidez con la que cambia la posición de la partícula conforme transcurre el tiempo. Esto es, voy a tratar de ejemplificar eso con mi puntero. Vamos a regresar al esquema aquí donde tengo este desplazamiento, del punto A al punto B de la mosquita. Voy a recorrerlo pues con cierta lentitud. Y eso me indica que hay una cierta velocidad. Es decir, me tardo un cierto tiempo para recorrer, pero puedo hacerlo mucho más rápido. Y entonces voy a tener una rapidez diferente para moverme de la posición A a la posición B. Entonces, de esa manera se puede determinar la velocidad. Ahorita vamos a tratar de ponerle, de ponerlo en letras o en números para que tratamos de entenderlo mejor. Esa es la velocidad, es una cantidad vectorial. Lo que nos debe de quedar ahorita que la velocidad es una cantidad vectorial y indica rapidez de cambio de posición. Y por otro lado, hay otro concepto que también tiene implícito este desplazamiento, que es precisamente la rapidez. La velocidad y la rapidez son dos cosas distintas, porque la velocidad es una cantidad vectorial, mientras que la rapidez es una cantidad escalar. Una cantidad escalar que en algún caso puede ser igual a la velocidad, pero no tiene
dirección y sentido. O sea, puede tener el mismo valor numérico, pero no tiene dirección y sentido. Y además, para acabar de hacerlo complicado, tiene las mismas unidades que la velocidad. Entonces son dos conceptos diferentes, bueno, diferentes pero relacionados, que tienen las mismas unidades, pero en el caso de la rapidez, esta es una cantidad escalar que no tiene dirección y sentido, y la velocidad es una cantidad vectorial que puede tener las mismas unidades, pero que tiene dirección y sentido. Y bueno, entonces aquí también está finalmente la definición de cómo podemos calcular esa rapidez. Y resulta que es un cociente, es decir, es una división que resulta de dividir la distancia recorrida entre el tiempo empleado en recorrer. Entonces, si dividimos la distancia entre el tiempo, encontramos la rapidez, que es lo que nosotros conocíamos hasta ahora como velocidad, pero aquí es donde vamos a empezar a diferenciar una cosa de la otra. La rapidez y la velocidad son dos cosas distintas. Bueno, vamos a tratar de que hoy nos empiece a quedar claro con este ejercicio, muchachos. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a regresar al esquema de arriba, en donde tenemos esta mosquita que pasó del punto A al punto B. Vamos a suponer que cuando esta mosquita estaba en el punto A, había un tiempo que vamos a llamar un tiempo inicial. Cuando llega hasta este punto B, ha transcurrido un cierto tiempo que vamos a llamar un tiempo final. Y entonces, dice que el desplazamiento es el cambio de posición de una partícula con respecto a su marco de referencia. Entonces, el desplazamiento, muchachos, este desplazamiento que es un vector, resulta de la diferencia de la posición de la posición final menos la posición inicial. Es decir, si nosotros hiciéramos esta diferencia de vectores y restáramos al vector de posición final, que es este vector R, le restáramos el vector de posición inicial, obtendríamos este valor del desplazamiento, este vector que es el vector de desplazamiento. Y de acuerdo con esto, muchachos, la velocidad, que también es una cantidad vectorial, estaría definida como la rapidez con que cambia la posición de la partícula conforme transcurre el tiempo. Entonces, esa la tendríamos que calcular. Ese sería el desplazamiento dividido entre el tiempo. Y como el desplazamiento ya lo definimos arriba como la diferencia de las dos posiciones, pues será la posición final menos la posición inicial dividida entre el tiempo. Y bueno, ahorita vamos a hacer algo para aterrizar estas ideas. Bien, ahí tenemos esa definición, cómo está definida el desplazamiento y la velocidad en un movimiento de cualquier tipo. Vamos a hacer la parte práctica para tratar de entender eso. Para eso tenemos aquí en la parte de abajo un esquema, que tengo aquí una cuadrícula con 9 cuadritos verdes. Voy a suponer que esa cuadrícula representa las calles de mi colonia allá en Iztapalapa, porque así son de parejitas las calles en mi colonia, seguramente en la suya también así son de parejitas, de tal suerte que pues podemos saber exactamente qué tamaño, qué distancia hay entre calle y calle, y vamos a suponer que, por ejemplo, entre calles así en dirección horizontal, hay, no sé, me gusta que haya 50 metros verticalmente y horizontalmente entre cada calle. 50 metros. En dirección vertical
pues entre cada calle hay, por ejemplo, 80 metros. 80 metros. Y aquí también, de aquí a acá, hay 80 metros. Entonces, como así están de parejitas las calles en mi colonia, allí en Iztapalapa, supongo que están igual en Ecatepec, en Ecatepong, y en cualquier otro barrio populoso de esta ciudad, así igual de parejitas y bien trazadas, o al menos así vamos a suponerlas. Y resulta que estoy posicionado en esta esquina. De alguna manera por ahí andaba yo caminando, pero me comí unas garnachas en la esquina con la señora de las garnachas y me hicieron daño. Y entonces, pues tengo que ir, me veo en la penosa necesidad de ir a la farmacia que vende lo mismo, pero más barato. Y esta está por acá. Y entonces la pregunta es, muchachos, si tengo que ir hasta la farmacia, ¿por dónde me debo de ir? ¿O por dónde me puedo ir para llegar a la farmacia? ¿Alguna idea? Muchachos, ¿siguen ahí? Pues hacia el este y ya después en la segunda calle, bueno, y en la última calle hacia el norte, ¿no? Y que de vuelta hacia la derecha. Pues la verdad es que puedo usar muchas trayectorias, ¿no? Si estoy en ese punto, puedo ir, no sé, se me ocurre que me puedo ir por acá, y luego puedo ir por acá, luego puedo ir por acá, o puedo ir, si estoy en ese punto, puedo ir por acá primero, incluso llegar hasta acá arriba, luego regresar y llegar a la farmacia. Es decir, tengo muchas posibilidades, ¿no? De irme desde ahí hasta la farmacia. Pero estas trayectorias que acabo de trazar, esto que estoy haciendo fue trazar trayectorias, eh, finalmente, pues hacen que yo tenga que meterme a las calles de la colonia para llegar a la farmacia. Y a lo mejor, como mi colonia es muy tranquila y no pasa nada entre las calles interiores, pues a lo mejor lo hago, pero si no es el caso, a lo mejor prefiero caminar o desplazarme sobre las avenidas principales, y entonces pues lo que más me conviene es moverme, como decían, en dirección, en este caso, ¿qué sería esto? ¿Qué dirección es esta? Si recordamos Este. en dirección, este sería el norte, este sería el sur, este sería el este, válgame la redundancia, y este sería el oeste. Y entonces me muevo en dirección este, todas estas cuadras, y llego hasta esta esquina, y luego me muevo en dirección norte, llego a la farmacia a comprar lo necesario para curarme de lo que me haya producido esas garnachas que me comí con la señora de las garnachas. Y entonces, muchachos, se trata de que pues yo tengo que determinar el desplazamiento que realizó para ir a la farmacia de similares. Pero entonces lo que hice en este caso fue, pues realmente fue hacer dos desplazamientos, es decir, me moví primero en esta dirección, lo voy a repasar aquí con este color negro. Me moví en esta dirección una cierta cantidad y luego cambié de dirección y me moví en esta otra dirección una cierta cantidad.
Y entonces cada uno de estos cada una cosa de estas que hice fue un desplazamiento, vamos a suponer. Aquí hice un primer desplazamiento en esta dirección. Y aquí hice un segundo desplazamiento en esta otra dirección. Y bueno, al final lo que hice fue 2 desplazamientos. Al final lo que tengo es un desplazamiento resultante, porque en realidad yo me moví solamente desde este punto inicial hasta este punto final, que es, digamos, la esquina de la farmacia. Y el desplazamiento que hice realmente no fue esto que caminé por las calles, sino esta línea recta que va de la posición inicial. Bueno, es una curva más bien, más que una recta, es una curva. Debería ser una recta, voy a tratar de hacer una recta. Y este fue mi desplazamiento desde esta X hasta este punto. Vamos a suponer que está recta. Y entonces lo que tengo aquí es mi desplazamiento resultante. Y entonces, muchachos, pues resulta que necesito determinar cuánto vale este desplazamiento resultante, es decir, cuánto me tendría que desplazar si pudiera, no sé, colgarme de Omidrón y subirme, que me llevara en línea recta directamente hasta la farmacia. Necesitaría yo determinar cuánto tiene que volar el dron y en qué dirección para pues saber cuánto me desplazo para llegar directamente desde ese punto donde estaba hasta la farmacia donde venden lo mismo pero más barato. ¿Qué tendría yo que hacer para encontrar este desplazamiento resultante, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Para el teorema de Pitágoras? En este caso, pues sí, porque forma un triángulo rectángulo, pero primero como concepto, ¿qué es lo que tengo aquí abajo? Para llegar aquí hice 2 desplazamientos, ¿no? Tengo aquí abajo un primer desplazamiento que llamo el desplazamiento 1 y tengo un segundo desplazamiento que llamo el desplazamiento 2. Y entonces... Escribirla en forma polar, ¿no? Así es, tendría que escribirlos, pero básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este desplazamiento resultante, sabiendo que es un vector, aquí sería igual. ¿A S1 menos S2? A S1 más S2, en este caso son 2 desplazamientos que estoy haciendo, ¿no? A la suma vectorial del desplazamiento 1 y el desplazamiento 2. Estos que dibujé no son vectores de posición como arriba, sino son vectores de desplazamiento. Entonces, vamos a quedarnos con esa idea. Muchachos, se va a acabar la sesión, nos queda un minuto escaso en el reloj. Les voy a pedir que nos reconectemos cuando se termine, porque vamos a definir, en este momento vamos a definir, efectivamente, como nos decía Silva, este desplazamiento 1 en forma polar. ¿Cómo lo expreso en forma polar este desplazamiento 1? ¿A qué es igual? ¿Cuál es la magnitud? 150 metros con un ángulo de 0 grados. Muy bien, gracias. 150 metros, porque es lo que se recorre en esta dirección con un ángulo de 0 grados. Perfecto. Y de igual manera podemos definir este desplazamiento 2. ¿A qué sería igual este desplazamiento 2? A 240 metros con un ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias. 240 metros, un ángulo de 90 grados. Con un ángulo de 90 grados. Y bueno, para obtener el desplazamiento resultante, tengo que sumar estas dos cosas. Y bueno, eso vamos a hacer a continuación cuando regresemos.